día para todos. Les doy una vez más la bienvenida a esta nuestra última clase en la Cátedra de Derecho Público. Hoy vamos a abordar el tercer tema de las unidades pautadas en el contenido programático, que está referida a la aplicación del derecho público. En este sentido, es necesario que nosotros apliquemos un poco lo que vimos en el primer tema con relación a la responsabilidad del Estado. Cuando el Estado, producto de su actuación ante la comunidad internacional, ante la comunidad jurídica internacional, produce un acto o una omisión que resulta contraria al ordenamiento jurídico internacional, puede incurrir en responsabilidad internacional de ese Estado. Así las cosas, para determinar esa responsabilidad internacional, no va a ser trascendente cuál es la jerarquía del órgano o del ente del Estado que produjo o que es al que se le atribuye por la relación causa-efecto esa actuación o esa omisión. Basta con que sea un órgano que ejerza la autoridad dentro del Estado al cual se le pretende imputar esa responsabilidad internacional. En consecuencia, podemos decir que así el funcionario haya actuado por incompetencia, entendiendo por esta incompetencia el abuso de autoridad, la extralimitación de funciones o la desviación de poder. Estos no van a ser excusas para que la responsabilidad internacional no pueda ser determinada. En consecuencia, podemos decir que los hechos generadores de responsabilidad internacional pudieran devenir de la actuación o la omisión del Estado, de cualquiera de sus órganos en ejercicio de la función legislativa o jurisdiccional, o en ejercicio de la función administrativa o de ejecución de las acciones propias del gobierno. Igualmente, incluso del poder constituyente. También tenemos que señalar que va a responder por la actuación o la omisión en que incurran los entes territoriales que conforman la organización del Estado a su interior. Es decir, cuando nosotros veíamos en el primer principio que el Estado se organiza territorialmente y que surgen tres niveles, por decirlo así, entonces no vamos a encuadrar dentro de esa responsabilidad toda actuación u omisión que pueda provenir de cualquiera de estos entes territoriales, llámese cualquier estado que conforme ese estado, por ejemplo, en el caso nuestro, el estado Zulia, el estado Táchira, el estado Mérida, o cualquiera de sus municipios, es decir, cualquiera de los entes territoriales que conforman ese estado pueden en su actuación o en sus omisiones, generar esa responsabilidad internacional. También vamos a enfocar esa responsabilidad internacional cuando se producen los llamados delitos o crímenes internacionales. Y en este caso, en cuanto a los delitos o crímenes internacionales, entran en juego las llamadas causas que justifican la ilicitud de la actuación del Estado y las que lo exoneran de responsabilidad. Las que justifican la ilicitud de ese hecho en el Estado podrían ser aquellas devenidas de la actuación de la víctima, como cuando actúa en legítima defensa, ¿verdad? Como la legítima defensa, también el ejercicio de las llamadas que ya vamos a ver más adelante contramedidas, siempre que esas contramedidas se hayan ejecutado respetando los límites que establece el ordenamiento jurídico internacional. También podemos hablar de la expulsión de diplomáticos, de funcionarios diplomáticos o consulares, y también la expulsión de los extranjeros. Esos son
causas que hay que tomar en consideración a los efectos de determinar la responsabilidad por crímenes o delitos internacionales. Y también para exonerar la responsabilidad del Estado, sería cuando hablamos del caso fortuito o la fuerza mayor, y aquí aplicaríamos toda la teoría que nosotros aprendimos en el pregrado en el derecho de obligaciones, para entender cuándo estamos frente a un caso fortuito o a una fuerza mayor, ante lo cual cabe la exoneración de responsabilidad del Estado, pues son hechos que suponen circunstancias extraordinarias que el Estado no hubiese podido impedir. Ahora bien, al lado de esta responsabilidad internacional que puede ser generada por todos estos supuestos de hecho a los que hago alusión, referidas a todo acto u omisión que pueda ser imputable a un Estado que forme parte de la comunidad internacional, siempre y cuando que existan los elementos que se producen para que se genere la responsabilidad, como sería el hecho ilícito, ¿verdad? Que puede ser configurado, como ya lo repetí, por una acción o por una omisión, y la relación de causalidad, es decir, que ese acto o esa omisión pueda ser vinculada directamente al Estado al cual se le imputa, y por supuesto el tercer requisito generador de esa responsabilidad, que es la existencia del daño. El daño debe ser cierto, personal al que lo reclama, entonces debe ser determinado o determinable. Entonces deben generarse los tres requisitos, al igual que como conocemos en materia de responsabilidad del Estado a nivel interno, por decirlo así. Cuando hablamos de la responsabilidad del Estado en el campo del derecho internacional, también tienen que configurarse estos tres requisitos para poder determinarla, para poder establecerla. Una vez establecida esa responsabilidad internacional, tenemos que en el derecho internacional público se ha permitido el reconocimiento de medidas llamadas retributivas o aflictivas. Estas medidas retributivas o aflictivas son aquellas que tienen por objeto sancionar de alguna manera al Estado que ha incurrido en este ilícito considerado desde el derecho internacional, o por lo menos instarlo o intimarlo a que abandone esa conducta que resulta contraria al orden jurídico internacional. En la doctrina de derecho internacional las hemos denominado las llamadas contramedidas. Estas llamadas contramedidas, repito, se pueden clasificar en dos tipos. En primer lugar, tenemos a la retorsión y luego tenemos a las represalias. Son dos clasificaciones, repito, retorsión o represalia, que forman parte de las llamadas contramedidas, que nosotras, cosa que las modalidades típicas que han sido establecidas actualmente bajo el concepto moderno de contramedidas. Vamos a hablar de lo que es la retorsión. La retorsión es un hecho lícito que se da en respuesta de un hecho igualmente lícito, pero de carácter o de naturaleza inamistoso por parte de un Estado. E inclusive también puede ser una respuesta a un hecho ilícito. Dentro de estas llamadas retorsión está el rompimiento de las relaciones diplomáticas que puede hacer un Estado. También tenemos, o no solamente diplomáticas, sino también comerciales. Y también tenemos dentro de estas medidas la limitación al tráfico turístico. Hay una restricción al tráfico turístico, a la salida de sus nacionales ante el Estado o para el Estado al cual se coloca esta retorsión. Y también la declaración de persona no grata. Estas son básicamente las tres formas o modalidades de la retorsión. Repito, el rompimiento de las relaciones diplomáticas y consulares. También se puede aplicar la restricción del tráfico turístico
y la declaración de una persona no grata dirigida a los representantes diplomáticos acreditados en el país que emite esta contramedida catalogada en el derecho internacional como la retorsión. Luego tenemos las represalias. Las represalias comprenden también indistintamente formas pacíficas o formas bélicas. Dentro de las formas pacíficas como respuesta, pudiéramos encontrar la incautación de los bienes de los nacionales de ese estado. Esas encuadran dentro de las pacíficas, pero también están las bélicas, donde encontramos el bloqueo comercial, la invasión o en todo caso, cuando se penetra por la fuerza ante un territorio. Estas serían las respuestas bélicas como contramedidas, tales como el bloqueo pacífico, la incursión militar punitiva y la ocupación del territorio por la vía de la fuerza. En cuanto al bloqueo pacífico, nosotros tenemos la experiencia cuando a finales del año 1902 y comienzos del año 1903 sufrimos el bloqueo de nuestras costas venezolanas, producto de la actuación de los países de Gran Bretaña, Alemania y una parte importante del Reino de Italia para ese momento, ante las deudas que reclamaban de sus empresas por parte del Estado venezolano. Entonces, allí experimentamos un bloqueo que fue solucionado a través de la mediación de Estados Unidos y se hizo allí un acuerdo en Washington para poder restablecer la situación de normalidad y el compromiso que asumió en ese momento el gobierno venezolano para poder suprimir esta medida que denominaríamos en este caso esta represalia en contra del Estado venezolano a través del bloqueo. Y un ejemplo que se me ocurre respecto a la invasión a través del uso de la fuerza sería la invasión que se produjo en el año 1989 a Panamá por parte de Estados Unidos y que es una clásica de las medidas que pudieran encuadrar dentro de estas represalias allí establecidas. Bien, dentro de este régimen de contramedidas, ya sea la retorsión o ya sea las represalias que pueden ir como de la que ya dijimos, las vías pacíficas hasta las vías bélicas, ¿verdad? Dentro del régimen del derecho internacional, tenemos que decir que esas contramedidas, si bien han sido admitidas por la comunidad internacional ante la carencia de un organismo internacional estructurado que sea el que encargado de establecerlas de forma orgánica, esto viene de lo que se pudiera llamar el primitivismo interestatal, la autotutela de los propios estados para dispensarse medidas en estas situaciones para obligar o intimar a la otra parte a volver o adecuar su actuación al orden jurídico internacional. Sin embargo, el uso de estas contramedidas, si ha sido limitado por la Comisión de Derecho Internacional de la ONU en el año 1996. Y en primer término, tenemos que decir que el uso de la contramedida ha sido restringido de que no se puede emplear la fuerza ni la amenaza de incursión de la fuerza. Esa es la primera limitante porque como sabemos, la fuerza, el empleo de la guerra como una medida venía siendo suprimido desde el año 1928 con el Tratado de Kelos que propició el gobierno francés y Estados Unidos para en lo que llamábamos en aquel momento la Sociedad de Naciones se impidiera el empleo de la guerra como un instrumento para sancionar a los estados. Y luego eso, por supuesto, se desarrolló en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, esta es la primera limitante
que tiene el empleo de estas contramedidas, la prohibición de ni siquiera la amenaza de guerra. En segundo lugar, hay estas medidas, estas contramedidas, como lo llama la doctrina, no pueden ser unas medidas externas de una coacción de forma tal que esa coacción sea de naturaleza política o económica, que pudiera afectar la integridad territorial del Estado contra el cual se asumen o incluso su autonomía política. Entonces, en ese caso, no, o que violen sus derechos fundamentales. Hay una restricción para la imposición de esa contramedida allí. Y en la tercera, que no se violen los derechos humanos fundamentales. Es una tercera limitación. Y en la cuarta limitación, cualquier otro comportamiento que contravenga una norma de derecho internacional. Entonces, también hay una importante limitación que no pueden poner contramedidas que violen lo que nosotros conversábamos la clase pasada en nuestro encuentro asincrónico relativo a la llamada inviolabilidad o la inmunidad que tienen los agentes diplomáticos y consulares. Entonces, no se pueden tocar las sedes, los archivos, ni las personas que conforman esos agentes diplomáticos o ese personal diplomático que esté acreditado en el Estado receptor. Entonces, hay esas 5 limitantes allí contra esas contramedidas que están permitidas en el campo del derecho internacional público. Apartando la provisión del uso de la fuerza, que como ya lo mencioné, viene siendo excluido, está proscrito, incluso desde el año 1928 y luego con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que la jurisprudencia que han producido los laudos arbitrales, muy importante, cuando se estableció en el año 1978, hay una jurisprudencia, me permito leerla, en un caso sobre un acuerdo relativo a los servicios aéreos de Estados Unidos versus Francia. Se ha dicho que la contramedida debe guardar una proporción adecuada con la violación que se le esté atribuyendo a ese país o al ilícito que configura ese ilícito internacional. Debe ser proporcional la imposición de esa contramedida. Y en este sentido se estableció en esa decisión que cuando ya ambos estados han decidido someterse a la conciliación o al acuerdo para la solución de las obligaciones, deben cesar estas contramedidas, salvo que el mecanismo que hayan escogido las partes no sea lo suficientemente eficaz como para garantizar los resultados que allí se busquen para finalizar el conflicto. Entonces se ha venido manejando que cuando las partes ya se avienen o logran conciliarse para el cumplimiento de las obligaciones de carácter internacional, deben desaparecer las contramedidas, repito, salvo que se utilicen como un medio de garantizar, más o menos como una medida cautelar, ¿no? De garantizar que las partes que se sometieron a la conciliación van a respetar los acuerdos allí establecidos. Bien, excluidas teniendo en cuenta estas limitaciones que impiden la aplicación, por lo menos desde el punto de vista de lo que está establecido en el orden internacional de estas contramedidas, que son 5 limitantes establecidas por esta Convención de Derecho Internacional de la ONU, ya desde el año 1996. Es importante resaltar que es urgente en la medida que avancemos en el desarrollo del derecho internacional para el establecimiento de las responsabilidades, que estas contramedidas lleguen a estar de alguna forma establecidas en forma clara y determinada, con sus limitantes, y además que haya una estructura dentro de la organización internacional que permita de forma orgánica su establecimiento. Es cuando
traer aquella premisa que nosotros aprendimos desde que comenzamos a ver el derecho penal, me permito leerla: nullum crimen, nulla poena sine lege, que quiere decir que no puede haber un delito ni pena si no hay una ley que lo determine. Entonces, un poco superar este llamado primitivismo interestatal que, haciendo uso de la autotutela ante la ausencia de una verdadera estructura orgánica que permita el establecimiento de estas sanciones. Por ejemplo, una estructura orgánica sería lo que tenemos ahorita, que el Consejo de las Naciones Unidas pudiera sancionar a un Estado porque vulnere o transgreda la seguridad internacional o la paz en un momento determinado cuando ya se haya suscrito un acuerdo, o aquellas otras medidas que han sido históricamente impuestas, por ejemplo, por el Tribunal de Tokio después de la Segunda Guerra Mundial, o por los de Nuremberg, donde estos tribunales asumieron por su conformación de diferentes jueces de los diferentes países que habían ganado, habían resultado vencedores en la guerra, para establecer la responsabilidad. Entonces se les transfirió, pero ya hay un órgano, esa competencia, los que formaban en ese momento la comunidad jurídica internacional organizada, para determinar las responsabilidades, igual como sucedió con el Tribunal de Tokio. Y ahora mismo se desarrolla una teoría que permite como un desdoblamiento de la función estatal para que un Estado en un momento determinado ante los crímenes o delitos internacionales pueda establecer la llamada jurisdicción universal, a través de la llamada jurisdicción universal, pueda juzgar y establecer las responsabilidades determinadas. Pero lo que se busca, lo que la doctrina propone y lo que las convenciones internacionales tienen como finalidad para el desarrollo de un derecho internacional cada vez que nos ofrezca más seguridad a todos los integrantes de la comunidad internacional, es la organización, la estructura que permita de una manera coherente, de una manera responsable, la imposición de estas contramedidas. Ok, al margen de estas contramedidas, nosotros también vamos a revisar en el derecho internacional público lo que es las llamadas medidas reparatorias. Estas medidas reparatorias consisten sencillamente en que una vez que es establecida o determinada la responsabilidad internacional del Estado atribuida por una acción u una omisión que es considerada como un hecho ilícito internacional, pueda ser resarcida de varias maneras. Y en un primer momento, o en una primera opción, por decirlo de alguna manera, sería la satisfacción a través de la presentación de las excusas por parte del Estado que resulta responsable. La determinación de la responsabilidad individual de los funcionarios de ese Estado que hayan causado la lesión a la víctima. También pudiera ser el reconocimiento unilateral o la declaración desde el punto de vista interno o la jurisdicción interna del Estado de la responsabilidad en cada uno de sus funcionarios. A veces esa es una forma de resarcir el reconocimiento del daño. En segundo lugar, la restitución, en la medida en que sea posible, a la situación original que fue lesionada, la restitución de la situación jurídica que fue infringida desde el punto de vista del derecho internacional. Siempre y cuando esta restitución no suponga la coacción del Estado que fue declarado internacionalmente responsable, de forma tal que establezca o vulnere el aspecto económico, la organización económica o política de ese país, o se vulneren a su vez con esa restitución derechos fundamentales. Entonces, cuando se afecte la independencia política o económica, no puede implementarse ese volver las cosas al estado anterior de que se produjera la violación
a través del hecho o la omisión cometida, por el Estado a quien se le va a atribuir esa responsabilidad. Y luego tenemos la que es más utilizada, quizás, que es el pago de una indemnización para resarcir los daños que hayan sido ocasionados o que hubiesen sido causados. Entonces, también hay que señalar que actualmente, me permito leerles, en el proyecto que presenta la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, es posible y se ha avanzado en otros mecanismos alternos de solución de las controversias para dirimir los conflictos entre estados que conforman esta comunidad internacional. Así las cosas, hablamos en el artículo 54 de la negociación, y me permito darles lectura. Dice: si se suscita una controversia en relación con la interpretación o la aplicación de los artículos que suponen este proyecto que fue presentado por la Comisión entre dos o más estados partes, los estados partes tratarán, a petición de cualquiera de ellos, de solucionarla amigablemente mediante la negociación. Y luego habla de los buenos oficios, incluye la mediación. Dice que todo estado parte que no sea parte en la controversia podrá, a petición de cualquiera parte en la controversia o por iniciativa propia, brindar sus buenos oficios u ofrecerse para mediar, con miras a facilitar una situación amigable. Y si la mediación no resultare, el artículo 56 permite la conciliación. Luego de transcurrido 3 meses desde la primera solicitud de negociaciones, si la controversia no se ha solucionado por acuerdo ni se ha establecido una modalidad de solución por el tercero, cualquiera podrá someter la conciliación y trae el procedimiento para someter esa conciliación. Y por último, que como sabemos es muy utilizado, también ha sido el arbitraje internacional, la posibilidad de someter a los árbitros la solución de un conflicto a través de un laudo, al cual las partes que se someten voluntariamente a este acuerdo de arbitraje se obligan a cumplir lo equivalente a la sentencia, que sería el laudo que produzca este tribunal de arbitraje, que, como ya lo sabemos, el arbitraje internacional pues responde a aquellos principios fundamentales del debido proceso, el derecho a la defensa, porque regularmente los árbitros que son designados deben cumplir con unos requisitos para que se garantice la imparcialidad y se establezca un laudo que pueda determinar la responsabilidad y resarcir a la persona que haya resultado víctima o que haya sufrido el daño. Bien, puede concluirse entonces que en la actualidad, en el derecho internacional, no existen formas genéricas ni mecanismos institucionales que permitan implementar, como ya lo decía anteriormente, las llamadas contramedidas, respetando el orden que de alguna manera estos 5 principios que se ha establecido a través de esta comisión que ha trabajado de derecho internacional. Entonces, es necesario que la actuación de los organismos internacionales se enfoque en esta medida, pues lo ideal sería que una vez establecidas las responsabilidades por una estructura orgánica determinada, eso conduzca ipso iuri, es decir, de pleno derecho, a la eliminación de los efectos que hubiese producido ese acto que se determinó como un hecho ilícito, que todos estos efectos queden, por decirlo de alguna manera, anulados y se restituya la situación vulnerada o la situación que haya sido infringida por el Estado que se determine como responsable. Entonces, las únicas experiencias que se pueden mencionar quizás son las que ha experimentado
la Comunidad Europea a través de las decisiones que se toman y que sus miembros voluntariamente al formar parte de esta organización internacional deciden someterse o acoger este tipo de medidas que están estipuladas en sus convenios o en sus acuerdos. Y también algunas experiencias que ofrece la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, a través del Pacto Andino. Entonces, pero para allá es lo que tenemos actualmente. Por supuesto, como toda evolución que ha experimentado la sociedad, pues ya hemos evolucionado y hay que reconocerlo porque ya no tenemos el ojo por ojo y el diente por diente, como era la ley del talión. Hemos evolucionado internamente, no falta mucho por hacer, sin duda, pero pues todo dependerá de la voluntad de aquellos que conforman la comunidad internacional para que surja un orden cada vez más adecuado o que se adecue más a los principios de la justicia universal. Bien, básicamente eran los aspectos más importantes del último tema que nos corresponde pues abordar en el programa que hemos desarrollado. Fíjense que si ustedes revisan todo lo que hemos nosotros conversado, tiene una articulación. Primero, como yo les decía, aquellos principios fundamentales del derecho público, dentro de los cuales hablábamos de la organización territorial y de la responsabilidad que se empatan perfectamente. Incluso algunos de los ensayos fueron elaborados combinando estos dos principios de forma muy acertada, porque uno trae la consecuencia del otro. Entonces, fíjense que allá hablábamos de que la República, de conformidad como lo consagra el artículo 16 de nuestra Constitución, ante la comunidad jurídica internacional, es responsable de sus actos y de sus actos o de sus omisiones que generen ilícitos internacionales, pero que también en el plano interno, como veíamos en el 140, está plasmada esa responsabilidad patrimonial del Estado cuando producto de su acción o de su omisión, que les repetía, es una responsabilidad objetiva porque nunca se entra a valorar por mandato del propio constituyente si el órgano o el ente del Estado actuó con el funcionario que lo representaba con culpa o sin culpa. Eso no importa a la hora de establecer la responsabilidad del Estado. En el plano interno, y hablamos de una responsabilidad objetiva. Y luego fíjense que cuando en la unidad 2 abordábamos todos los privilegios e inmunidades diplomáticas que tienen los agentes que están acreditados en el Estado receptor, pues es parte de ese desarrollo tan importante del derecho internacional público que ha permitido el interactuar cada vez mayor en sus relaciones de los estados que conforman esa comunidad, incluso de hablar de organizaciones supranacionales, donde ya los estados se agrupan para formar parte y resolver algunos aspectos comunes. Que si se ha avanzado, sí. Fíjense, yo en estos días he escuchado una ponencia de unos alumnos que iban a un congreso en Cartagena y se está desarrollando incluso darle personalidad en los juicios a los efectos de establecer responsabilidad por los daños ambientales a la humanidad. Considerar que la humanidad puede ir a un juicio como lesionada cuando se produce una actuación desmedida o pudiera ser una omisión cuando no se toman las medidas necesarias para evitar el daño ambiental. Y hay toda una serie de doctrinas y de jurisprudencia interesantísima que se ha venido adelantando en esta materia y que antes, ¿qué imaginábamos que pudiera llegar a ser la humanidad considerada como un sujeto doliente y que pueda ser indemnizado a través de un procurador especializado, como lo proponen algunos países ya, para que defienda, así como nosotros tenemos la figura del defensor del pueblo, en otros países un procurador para que defienda especialmente los daños causados al ambiente. Y así en materia internacional también, los estados que puedan con su actuación causar daños al ambiente que en definitiva, como lo hemos repetido en algunas oportunidades,
y lo hemos escuchado de personas muy calificadas, la tierra es la casita de todos, la que todos tenemos que cuidar. Entonces, hemos venido avanzando en algunas materias que antes eran impensables, que se pudiera determinar responsabilidad. ¿Que falta mucho por hacer? Claro que sí, pero como todo lo que es producto del quehacer humano es perfectible porque no somos infalibles, si no tendríamos un régimen perfecto. Entonces, nos falta mucho por hacer y ese mucho por hacer dependerá en gran parte de la voluntad de los estados para avanzar en estas materias novedosas. Yo espero que con el desarrollo de la cátedra, con el material que le ha sido aportado en el aula virtual y que sobre este tema también pondré a disposición algún material y toda la bibliografía de la cual ustedes también se puedan servir, pues le haya contribuido para profundizar algunos aspectos de lo que es el derecho público y su aplicación. No sé si alguno quiere hacer algún comentario para ya cerrar lo que es la temática planteada en la cátedra. Buenos días, doctora. Ya buenas tardes. Este, pues quería de verdad agradecer lo que fue esta, esta prosecución de lo que es ha sido su actividad, ha sido momentos de aprendizaje y lo que hemos venido haciendo en estos trabajos que usted nos ha enviado, pues han sido bastante significativos. Siempre lo digo porque cuando se genera un aprendizaje significativo es que uno lo aplica para nuestra vida, ¿no? Y en lo que estamos haciendo. Y siempre pues hemos obtenido de ustedes pues un aprendizaje de esa manera. Este, muy importante también lo que he escuchado hoy con respecto a lo que son la parte pública del derecho internacional, ¿no? En relación a lo que estamos viviendo ahorita con la levantación de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, ¿no? Que pues estamos como en la espera de un cambio, ¿no? En realidad no sé si eso pueda ser relevante o continuemos con lo mismo, pero está enmarcado en todo lo que usted ha venido explicando en, en lo que es su área, ¿no? Del derecho público, ya que ahí las sanciones vienen de unos tratados también que se hicieron con se hicieron y a raíz de eso se generaron las sanciones, ¿no? A Venezuela y pues que en dado caso han venido perjudicando lo que es la parte económica. Creo que es relevante las dudas que tengo con respecto a, a lo que son, lo que marca el derecho público internacional, a lo que está viviendo Venezuela en la actualidad y lo que se está presentando con lo que son las sanciones de Estados Unidos. Bueno, con relación a su comentario, pues también estoy agradecida a su presencia y su atención en cada una de las clases pues, que hemos impartido. Este, obviamente que Venezuela ha sido objeto de contramedidas. Están sentados en una mesa donde entiendo es parte de Estados Unidos y pues todos esperamos por beneficio de nuestro país que de allí salga lo mejor para todos en aplicación de estos principios de derecho internacional. Bueno, ¿me escucha, doctora? Sí, lo escucho. Bueno, primero que nada, agradecido también. Este tema sumamente complejo. Hablamos de la responsabilidad internacional del Estado. Y como dijo la compañera, y mucha teoría, mucho escrito, y, Pero falta y mucho por hacer, sí, pienso que demasiado. Y es demasiado. cuando uno ve, bueno, no podemos perder la esperanza porque indudablemente que históricamente está demostrado que en una guerra nadie gana. En una guerra perdemos todos. El que gana y el que pierda, pierde.
Lo vemos hoy allá en Israel, donde la situación actual, lo vemos aquí mismo, sin ir muy lejos, la situación que presenta nuestro país con el Esequibo, donde uno por su trabajo permite ver imágenes, cómo se está destruyendo el planeta, y donde ahí hay una destrucción masiva de nuestra nave espacial, de nuestro planeta, y ahí nadie dice nada. Sin embargo, bueno, no perder la esperanza. Toda esta información que usted nos ha facilitado, nos ha dado, nos sirve de, de conocimiento para absorber con una esponja, para uno poder hablar con propiedad desde el punto de vista legal y saber este, hacia dónde dirigirse, qué tenemos que hacer para poder mantener nuestra soberanía en nuestro Estado bajo los fundamentos, los principios y todo de la parte legal y sobre todo importante, que usted lo dijo al final, la preservación de nuestro país, no de nuestro planeta. Entonces, en verdad, agradecido por todos los temas y sí, falta mucho. Estamos claros con eso y seguir leyendo para poder aportar en lo poquito que cada uno en su sitio puede aportar para que cada día nosotros seamos mejores. Agradecido, doctor. Bueno, muy bueno su comentario, muy acertado. Le agradezco también por estar en la disposición de estar allí, atentos a la clase. Y efectivamente, pues el aporte a veces parece que nosotros no pudiéramos hacer nada, pero yo siempre le digo a mis estudiantes de pregrado, nosotros aportamos desde que hacemos lo que nos corresponde hacer en la sociedad bien. En la medida en que nos esforzamos por hacer nuestras tareas, nuestras competencias encomendadas de la mejor manera, estamos haciendo un aporte, aunque pareciera que no se note. Pero pues es importante para ir ayudando al mejoramiento, pues a que se vuelva a retomar todos estos principios o todos estos valores que deben informar sin duda alguna el tejido axiológico de una sociedad, de un país, de un estado y por supuesto de la comunidad internacional. Y en esa medida pues seremos mucho mejores todos. De más está decirle que quedó a la orden. Les reitero eh, mi disposición en cualquier momento que lo requieran. Saben que soy la juez del juzgado de primera instancia en lo civil, aquí en San Cristóbal. Eh, no sé, cualquier duda en que en algún momento puedan tener, siempre y cuando no sea un caso que esté en mi tribunal, porque ya saben ustedes que no podemos opinar emitir opiniones sobre las materias que tenemos encomendadas. Pero por lo demás, pues agradecida una vez más al YESID por darme la oportunidad de compartir en el doctorado, en esta cátedra, y a ustedes que han sido los participantes, actores principales para el desarrollo de la cátedra. Vamos a tener una última evaluación, que es un ensayo sobre 40 puntos, en el cual yo les voy a dar las pautas, pues se las voy a colocar en el aula, pero la idea es que ustedes logren conectar en los principios que vimos en el tema número 1 con relación a la responsabilidad del Estado y su personalidad jurídica internacional con las sanciones a las que hemos hecho alusión en la clase de hoy. Entonces, un ensayo de 3 páginas, yo daré las pautas allí establecidas, como lo hemos hecho, con citas cortas, con las referencias basta que las pongan a pie de página, por eso no coloco, vamos a decir, la bibliografía, basta con la referencia, puesto que lo que se trata es de un análisis, ¿no? De que ustedes puedan leer los contenidos, no solamente los que yo les suministre, sino cualquier otra bibliografía o documento que ustedes consigan online que sea reconocido y del cual se puedan servir para el desarrollo del análisis. Este va a tener ya una ponderación de 40 puntos y con eso cerramos para tener la evaluación definitiva. Entonces, también, pues, obviamente, si coloco las pautas hoy,
pues ustedes tendrán, como lo hemos hecho siempre, una semana para su realización y yo daré lo más pronto que pueda las notas. A mí me gusta cumplir en los tiempos, pues, que me dan, salvo un caso excepcional. Y por lo pronto, pues, una vez más les reitero mi agradecimiento por su disposición y quedo a la orden para cualquier comentario de ustedes, cualquier duda. Muchas gracias.